La Escuela de Medicina, en la Cátedra de Fisiología 2, presenta como tema la introducción a la endocrinología. ¡Bienvenidos! Las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos. 1. Neurotransmisores. 2. Hormonas endocrinas. 3. Hormonas neuroendocrinas. 4. Hormonas parácrinas. 5. Hormonas autócrinas. 6. Citocinas. En el siguiente gráfico se muestran las localizaciones de las principales glándulas endocrinas del organismo. Como podemos ver, tenemos el hipotálamo, la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, las glándulas paratiroides, el timo y las glándulas suprarrenales, ovarios en la mujer y testículos en el varón. Glándulas endocrinas, sus funciones y estructuras. El hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina, la cual su función es de estimular la secreción de TSH y prolactina y las estructuras del péptido. Hormona liberadora de corticotropina, su función es inducir la liberación de ACTH, la estructura es péptido. Hormona liberadora de hormona del crecimiento, induce la liberación de la hormona del crecimiento, su estructura es péptido. Hormona liberadora de gonadotropinas, induce la liberación de LH y FSH, péptido. Factor inhibidor de dopamina o prolactina, inhibe la liberación de prolactina. Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, inhibe la liberación de la hormona del crecimiento, amina. Hormona del crecimiento, estimula la síntesis de proteínas y el crecimiento general de casi todas las células y tejidos, péptido. Glándulas endocrinas, sus funciones y estructuras. Adenohipófisis, hormona estimulante de la tiroides, estimula la síntesis y secreción de las hormonas tiroides, péptido. Corticotropina, estimula la síntesis y secreción de hormonas córtico-suprarrenales, péptido. Prolactina, favorece el desarrollo de la manera femenina y secreción de leche, péptido. Hormona estimulante de folículo, induce el crecimiento de los folículos en el ovario y maduración de espermatozoides, péptido. Hormona luteinizante, estimula la síntesis de testosterona, estimula la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y síntesis de estrógenos y progesterona, péptido. Hormona antidiurética o vasopresina, incrementa la reabsorción de agua por los riñones e induce vasoconstrucción y aumento de la PA, péptido. Glándulas endocrinas, sus funciones y estructuras. Neurohipófisis, oxitocina, estimula la eyección de la leche de las mamas y las contracciones uterinas, péptido. Tiroxina y triioditorina, incrementa la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células, amina. Calcitonina, favorece el depósito de calcio en los huesos y reduce la concentración de calcio en el líquido extracelular, péptido. Cortisol, posee efectos antiinflamatorios, función metabólica en el control metabólico, esteroide. Aldosterona, incrementa la reabsorción de calcio a nivel renal y la secreción de iones de potasio e hidrógeno, esteroides. Noradrenalina, adrenalina, mismos efectos de la estimulación simpática, amina. Insulina, favorece el paso de la glucosa, péptido. Glucagón, incrementa la síntesis y liberación de la glucosa, péptido. Hormona paratiroidea, controla la concentración del calcio en el suero y liberación del calcio en los huesos, péptido. Glándulas endocrinas, sus funciones y estructuras. Testículos, testosterona, favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y caracteres sexuales secundarios, esteroide. Ovarios, estrógeno, estimula el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino de la mama y caracteres sexuales secundarios, esteroide. Progesterona, estimula la secreción de leche uterina y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama, esteroide. Gonadotropina coriónica humana, favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y secreción de estrógenos y progesterona, péptido. Riñón, renina, cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, péptido. Glándulas endocrinas, sus funciones y estructuras. Riñón, eritropoyetina, incrementa la producción de eritrocitos, péptido. Corazón, péptido natriurético auricular, incrementa la excreción de sodio por los riñones y reduce la presión arterial, péptido. Estómago, gastrina, estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, péptido. Intestino delgado, secretina, estimula la liberación de bicarbonato y agua en las células acinares del páncreas, péptido. CCK, estimula la concentración de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas, péptido. Leptina, inhibe el apetito, estimula la termogenia, péptido. Estructura química y síntesis de las hormonas. Proteínas y polipéptidos, hormonas secretadas por la adenohipófisis, neurohipófisis, páncreas y glándulas paratiroides. Esteroides, secretados por la corteza suprarrenal, ovarios y placenta, derivados del aminoácido
tirosina, secretados por la glándula tiroides y la médula suprarrenal. Las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan. Casi todas las hormonas son polipéptidos y proteínas. Los polipéptidos con más de 100 aminoácidos son proteínas. Los polipéptidos con menos de 100 aminoácidos son péptidos. Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Son hidrosolubles, que les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los que actúan. Hormonas esteroideas. Suelen sintetizarse a partir del colesterol y no se almacenan. Son liposolubles, formadas por 3 anillos de ciclohexilo y 1 de ciclopentilo. Tras un estímulo pueden movilizar con rapidez los grandes depósitos de ésteres de colesterol de las vascuolas del citoplasma para la síntesis de esteroides. Los esteroides, una vez sintetizados, difunden a través de la membrana celular y penetran en el líquido intersticial. Hormonas amínicas, derivados de la tirosina, sintetizadas en la glándula tiroidea y médula suprarrenal. La médula suprarrenal secreta 4 veces más de adrenalina que noradrenalina. Las hormonas tiroideas se sintetizan y secretan en la glándula tiroides y se incorporan a las macromoléculas de la proteína triglobulina que se deposita en los grandes folículos de la glándula. Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre. Inicio de la secreción hormonal tras un estímulo y duración de las hormonas. Algunas hormonas se secretan varios minutos después de la estimulación. El inicio y la duración de la acción difieren en cada hormona y depende de su función de control específico. Concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de la secreción hormonal. Sus valores oscilan desde un pg en las concentraciones. Los ritmos de secreción son pequeños. Control por retroalimentación de la secreción hormonal. Retroalimentación negativa. Garantiza un nivel de actividad adecuado en el tejido efector. Evita el exceso de hormonas. Retroalimentación positiva. Incrementa las concentraciones hormonales. Transporte de hormona en la sangre. Hormonas hidrosolubles. Se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores. Hormonas esteroideas y tiroides. Circulan en la sangre unidas a las proteínas plasmáticas. Aclaramiento de las hormonas en la sangre. La velocidad de desaparición de las hormonas del plasma. La concentración en el plasma de la hormona en cada mililitro de plasma. Mecanismos de acción de las hormonas. Receptores de hormonas y su activación. La acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico de la célula efectora. Los receptores de algunas hormonas se encuentran en la membrana de la célula efectora, mientras que de otras en el núcleo o el citoplasma. Los receptores son proteínas de gran tamaño. En o sobre la superficie de la membrana celular, los receptores son específicos. En el citoplasma celular, los receptores de las hormonas esteroideas. En el núcleo celular, los receptores de hormonas tiroideas, y se cree que están unidas a los cromosomas. Mecanismos de acción de las hormonas. Receptores unidos a canales iónicos. Todos los neurotransmisores, estos producen un cambio en la estructura del receptor y provoca la apertura y cierre de canales iónicos. Se abren y cierran de manera indirecta uniéndose a la proteína G o una enzima. Receptores hormonales unidos a la proteína G. Regulan de manera indirecta la actividad de proteínas efectoras. Su nombre se debe a su capacidad de unirse al nucleótido guanosina. Receptores hormonales unidos a enzimas son proteínas que atraviesan la membrana celular una sola vez. Los receptores unidos a enzimas tienen su lugar de fijación en la hormona en la parte exterior de la membrana celular y su porción catalítica en el interior. Receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. Varias hormonas se unen a receptores proteicos del interior de la célula. Son liposolubles y atraviesan con facilidad la membrana celular e interactúan con receptores del citoplasma. En el siguiente gráfico se muestra el mecanismo de activación de un receptor unido a una proteína G. Cuando la hormona se une al receptor, el complejo inactivo alfa, beta y gamma de la proteína G asocia al receptor y se activa, cambiando el difosfato de guanosina por trifosfato de guanosina. De esta forma, la subunidad alfa se disocia de las subunidades beta y gamma de la proteína G e interactúa con las proteínas efectoras de la membrana, que inician la señalización intracelular. Mecanismos de segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares. La hormona estimula la formación del segundo mensajero AMPC en la membrana celular. Este induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona. El AMPC no es el único segundo mensajero. El calcio y la calmodulina asociada a ellos son productos de la degradación de los fosfolípidos de la membrana. Mecanismos de segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares. El sistema de segundo mensajero adenilatoxiclasa, AMPC.
Mecanismos AMPC por el que muchas hormonas ejercen su control de función celular. El sistema de segundo mensajero de los fosfolípidos de la membrana celular, por el que el DAG más el IP3 activan la proteína sinasa y dan la respuesta celular. Hormonas que actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula. Hormona esteroidea, difunde a través de la membrana y entra en el citoplasma donde se une a una proteína específica. El complejo proteína receptora hormona difunde o es transportadora al núcleo. El complejo se une a regiones específicas de las cadenas de ADN de los cromosomas. El ARN mensajero difunde al citoplasma donde se activa el proceso de traducción en los ribosomas para formar nuevas proteínas. Determinación de las concentraciones hormonales en la sangre. Radioinmunoanálisis. Se produce un anticuerpo con gran especificidad por la hormona para que se desea medir. Se toma una pequeña cantidad de anticuerpo que debe ser bastante reducida. Cuando la unión alcanzando el equilibrio se separa, el complejo anticuerpo-hormona para su valoración se debe realizar en una hormona sin marcar. Análisis de inmunoadsorción ligado a enzimas. Puede usarse para medir casi todas las proteínas y hormonas. Este análisis se combina la especificidad de los anticuerpos con la sensibilidad de los análisis enzimáticos sencillos. Muchas gracias por su atención.